Primero, señalar justamente que esta idea que tocó la expositora anterior y otro expositor en el primer panel, esta idea de sistema. Estamos frente a un cambio no solamente de procedimiento. El tema estamos frente a un cambio de la forma de resolver los conflictos en materia civil. Entonces, ¿por qué? Porque es el punto de partida. O sea, no vamos a cambiar solamente si es un procedimiento oral o escrito, vamos a cambiar la forma como se piensa la solución de conflictos del futuro. Entonces, en ese esquema de sistema se requiere varios elementos, que fue justamente uno de los motivos por los cuales se encuentra detenido el proyecto en el Congreso. Entonces, se necesita todo el elemento orgánico, como hacen los tribunales nuevos, los elementos, todo lo referido a receptores, formas de notificaciones, la ejecución que habló Hugo hace un rato atrás. Entonces, para efectos de poder entender esta lógica de sistema. Planteado aquello, vamos a ver, desde un punto de vista normativo, tenemos que, a diferencia del actual proyecto, del actual código, tenemos un libro de este proyecto de código se dedica específicamente a regular los recursos. La única salvedad está dada por el tradicional recurso de revisión, que aquí se habla simplemente de revisión de sentencias firmes, que se contempla en el libro primero. Esa es la única excepción, sí es que se contempla como recurso, en la excepción tradicional. Temas interesantes se pueden reconocer del proyecto de código. Se establecen disposiciones comunes a los recursos en general, y segundo, se establecen normas respecto de la vista. De hecho, en general, si uno lee el proyecto de código, se suele ocuparse de una técnica legislativa a nivel de prueba, por ejemplo. También se reúnen todos los elementos comunes de las pruebas personales, testigos, peritos y otros. Entonces, vamos a analizarlos ahora. En lo básico, bueno, desde un punto de vista formal, hay un proyecto de ley ingresado, ustedes van a tener acceso al proyecto. Se presentó un proyecto original en el año 2009, fue objeto de una crítica importante de parte de la excelentísima Corte Suprema. Posteriormente, en el 2012, se presentó un segundo proyecto, el que estamos comentando en este momento, que también fue objeto de crítica por la Corte Suprema, pero bastante más suave, y fue objeto de tramitación en la Cámara de Diputados. Avanzó, se aprobó, se podó bastante, y una de las partes que se podó bastante fue justamente el tema recursivo. Llegó al Senado, está durmiendo desde el año 2014, hasta la fecha. Han habido algunos intentos de resucitar al muerto, pero todavía está en coma. Ya. Desde un punto de vista formal, las reglas comunes que tenemos de los recursos, se plantea una primera regla que señala que ningún recurso suspende. Entendiendo una lógica más sistemática, se entiende que es razonable que se plantee todo junto, en el fondo, esta idea de temas que son comunes. Salvo que alguna ley, cualquiera, que contemple procedimientos, o el juez lo disponga. Entonces, es interesante esa norma nueva, en el fondo, que en materia procesal civil son básicamente la ley, solamente que se conceden ambos efectos, por ejemplo, la apelación o la reposición que suspende los efectos en principio. Segundo, tampoco se ratifica esta idea de que, y se explicita, de que no puede haber reforma en perjuicio del recurrente, salvo que todas las partes recurran o se adhieran. También manteniendo la regla que no se puede modificar el recurso, puede que se interponga, y se explicita el requisito de poder tener facultades expresas para efectos de poder renunciar al recurso planteado. Aquí hay más temas que señalar. Reglas comunes respecto a la vista. Aquí hay reglas interesantes que destacar. Primero, se hace referencia a una vista que es pública. O sea, por regla general va a ser pública, salvo que la ley, y no los jueces, la ley, establezca un sentido diverso. Entendamos que hay materias que podrían ser razonables. Por ejemplo, eventualmente, con ciertas salvedades, habría que ver temas de drogas o tráfico de migrantes, un tema como delicado, adopción eventualmente, podrían ser temas sensibles. Segundo, un tema que ya está en la gente que litigamos en materia penal, en materia laboral, conocemos esta regla de incomparecencia del recurrente. Si en materia laboral, el recurso de nulidad, apelación, no comparece legal el recurrente, se tiene por no presentado, en este caso lo dice expresamente. También, comenzada la vista no puede ingresar nadie a la sala. En general, temas que están en el inconsciente colectivo, pero aquí se dice expresamente. La tabla, un tema innovador. La tabla de las cortes en general se formará 15 días antes, lo que se propone. Es una regla interesante, y también tiene un correlato con la suspensión. ¿Para qué? Les cuento, yo soy de Concepción. Litigo entre Iquique y Quillón. Esto es muy práctico. Particularmente para gente que viajamos lejos
a litigar. De hecho, tenía un alegato de Rancagua y se suspendió. Yo venía de Viña. Así como, es un elemento importante ese tema de consideración hacia el colega. También, si se cambia la instalación, se puede pedir la inhabilidad. Esto es un tema también relevante. Recordemos que hay una instalación todos los días, que eventualmente puede cambiar durante la mañana. Se contempla una relación pública, pero aquí también un tema innovador. Se hace por un miembro de la sala. Esto es un tema nuevo en la legislación chilena, pero no es nuevo a nivel extranjero. Por ejemplo, en España desde mucho tiempo, y también en Colombia, surge la figura del magistrado ponente. En algunos países está inhabilitado de poder votar. En el caso aquí no se dice nada. Entonces, falta el tema orgánico respecto de quién va a ser magistrado ponente, qué reglas va a tener habilidades, no va a tener inhabilidades. Si uno lo ve desde un punto de vista práctico, la lógica sería que se van a... una opción podría ser, por ejemplo, que los relatores se incorporaran a las cortes de apelación respectivas y se les mantuviera esa función y eventualmente se les podrían evitar para efectos de poder votar en la sala. Hay que ver la normativa orgánica respecto a eso. También se contempla la distribución de tiempos para poder alegar. Yo puedo alegar y reservarme un tiempo para efectos de hacerme cargo de los argumentos contrarios. Que es un elemento interesante también de plantear. Y por último, abajito de una línea que no sale, se contempla la posibilidad de rendir prueba, pero se agrega un requisito, cuando sea estrictamente necesario. Vamos a hacer una crítica respecto de eso más adelante. Bueno, ¿qué recursos se contemplan? Como decíamos, como quedó podado de la Cámara de Diputados, quedó lo siguiente: aclaración, rectificación, enmienda, reposición, apelación, hecho y revisión. Recordemos que la revisión en el libro primero, entendiendo como acción o como disposiciones comunes. En lo básico, reposición, toda la gente que ha tramitado en materia penal y laboral es muy similar. Se mantiene, si el recurso es en audiencia, de inmediato, verbal, se puede o no conceder traslado, y si fuera audiencia, por escrito. Y reglas muy similares a actualmente en materia penal y laboral. En apelación cambia. Antes de leerle esto, quiero que vean cómo grafico, pensemos el recurso de apelación, cómo quedó. Así. Bueno, este es un monstruo antiguo que se llamaba la hidra, es como un dragón de varias cabezas. A mi juicio, esa es la mejor definición que tiene lo que quedó del recurso de apelación. Justamente. Es un híbrido muy extraño. Aparte está mal redactado, tiene omisiones importantes. En lo básico, en lo pertinente a la suerte de casación, por decirlo así, que contempla, dice que manteniendo primero el tema de enmendar con arreglo de derechos, se mantiene esta segunda posibilidad de invalidar. Entonces, en lo pertinente señala que se podrá alegar, además, otros hechos de garantía, y después señala causales. Pero pueden ver ahí si les interesa este otro 84 del proyecto de código. Eso, tenemos una apelación cuyo, es el tema. Por una parte, se plantea un recurso de apelación cuyo objeto es enmendar con arreglo de derecho, o sea que se podría revocar eventualmente una sentencia y conocerse respecto a los hechos. Y por otra parte, el mismo recurso de apelación se podría pensar por causales, y el objeto sería invalidar la sentencia o la sentencia y el procedimiento. El primero basta el agravio y en el segundo sería por causales. Una cosa extraña. El fundamento se dio, el representante del Ministerio de Justicia fue básicamente que mucha gente apelaba y casaba en la forma, entonces juntémoslo. Un poquito, en lo básico fue ese el argumento para juntarlo. ¿Qué es lo complejo? Bueno, se plantea aquí un tema interesante, sería que aquí dice que se plantean subsidios, se plantea la revocación, la apelación tradicional, se plantea en subsidio de la invalidación. Eso es sano que lo haya explicitado, pero igual está compleja la argumentación. Temas complejos también. Como es un recurso extraño, híbrido, podemos decirlo, contempla específicamente causales de inadmisibilidad. Están en materia de procesal penal, están en materia de procesal laboral, acá se explicitan mucho más. En resumen, básicamente referidos a plazo, a que estén fundamentados el respectivo recurso, específicamente más centrado en el recurso de invalidad como tipo casación, que sea improcedente y que se haya pronunciado previamente en materia incidental, vía apelación. Eso es lo básico, hay más causales, pero eso es un resumen. Bueno, como decíamos, como comentó, bueno, ahí tenemos nuevamente nuestra querida Hidra. Bueno, como comentó
Hugo, al comienzo, efectivamente se sacó este recurso extraordinario que era esta especie como de certiorari del derecho anglosajón, que era el único recurso que podía llegar a la Corte Suprema en el diseño original, y en este momento, como quedó el proyecto, ningún recurso se podría llegar a la Corte Suprema. O sea, en teoría, queja, porque no hay ninguna referencia al Código Orgánico Tribunal, con todas las complejidades que yo acarrea. Efectivamente, como en junio o agosto de este año, hubo una reunión organizada por el Ministerio de Justicia donde se planteó la idea de plantear un recurso reformado de casación forma y fondo, y todavía no se ha presentado, hasta hoy día en la mañana no estaba presentado el proyecto de código de modificación del código, del proyecto de código. Algunas críticas respecto a esto, del sistema recursivo como está planteado hasta el momento, en mi especial mirada. Primero, falta, entendiendo que tradicionalmente los códigos de procedimiento civil o procesales civiles, o pensemos si nos vamos a Brasil o a Colombia, los códigos generales del proceso, entendamos del procedimiento, son supletorios de los demás procedimientos. Entendemos que falta una sistematicidad en cuanto a la reglamentación. Si nos ponemos un poco más extremos, tal vez sería interesante un código de recursos y un código de prueba, por ejemplo. Como tiene, por ejemplo, la Federal Rule of Evidence en Estados Unidos respecto a la prueba, que podría ser interesante que tenga algo más junto, en el fondo. Y son muy pocas las diferencias y ponerse de acuerdo en cuanto a las particularidades. Segundo, coincido con Hugo en orden a que eliminar o limitar sustancialmente la inadmisibilidad ilímite de inmediato. ¿Por qué? Si lo vemos desde un punto de vista formal, el único código que he visto, por lo menos especialmente, que lo señala de forma ordenada, clara y precisa, es el Código de Procedimiento Civil, cuando reglamenta actualmente la casación en el fondo. Dice específicamente que la Corte Suprema tendrá facultades para poder declarar la inadmisibilidad en el examen de admisibilidad. Entonces, la inadmisibilidad en cuanto al fondo, en el examen de admisibilidad. O sea, forma y fondo. Desgraciadamente, vemos algo similar en recursos de unificación de jurisprudencia, por ejemplo, que buena parte de ellos caen en el examen, se pronuncian en cuanto al fondo, en la admisibilidad, impidiendo que haya alegato. Bueno, un tercer punto, falta incorporar nuevas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque pensamos, entendiendo que estamos en un contexto global y que tenemos que ver las experiencias comparadas, tenemos dos códigos relativamente recientes, tres. Pensemos en el Código General de Proceso de Uruguay, el de Brasil, que es del 2015, el de Colombia también es de reciente data, y particularmente el de Brasil contempla la posibilidad de, como pensamos un país bastante grande, la posibilidad de que hayan alegatos en línea. Entendiendo que son países muy grandes, pensemos en el caso acá, por ejemplo, ir a alegar a Punta Arenas, pensemos que ustedes tienen vuelo directo. Si yo quiero de Concepción ir a alegar, no puedo, tengo que venir a Santiago y de ahí para allá. O Arica. ¿Cómo se ha estilado en Chile? Pensemos, si lo vemos la experiencia sistémica, pensemos, ¿qué pasa con tribunales mentales? Se crearon 3 tribunales mentales separaron el país en 3, que es algo similar a lo que hizo Argentina en las regiones judiciales, algo similar a lo que tiene Brasil, lo que tiene Estados Unidos, Corte de Distrito, donde se permite en el caso de poder alegar, no sé, desde Manaus a Bahía, en línea. Entonces, si la tecnología está, se podría ocupar. Disculpando la expresión, pero, y particularmente los magistrados presentes, si la Corte va a escuchar o va a considerar lo que el abogado va a decir, lo va a hacer con el abogado presente o no presente. Y al revés. Si va a decir que sí o no, no da lo mismo, o debiera dar lo mismo. En mi humilde opinión. También, un elemento muy importante que a mi juicio no está abordado suficientemente en el proyecto: impedir que el tribunal pueda impedir, repetido, producir la prueba. ¿Por qué? A ver, estamos entendiendo en la lógica que está emulando o copiando lo que se hizo en materia penal y laboral. Actualmente en materia penal, yo le digo, soy un abogado promiscuo en cuanto a las materias, litigo en varias materias, solamente en eso. Entonces, por ejemplo, si vemos la competencia en materia procesal laboral, y procesal de familia, y procesal de penal, ocurren muchas oportunidades que uno ofrece prueba por el recurso y que la Corte, cuando uno lo va a ofrecer la prueba, no lo deja rendir. Y los reclamos son desoídos, por decirlo suavemente. También,
para cerrar, bueno, tenemos, nos indica también, por ejemplo, se reglamenta esta apelación mixta, por decirlo híbrida, pero no se indica cómo se va a fallar la apelación. Solamente se indica respecto de la invalidación. También, no se exige nada respecto del fondo, cómo se van a resolver los recursos. No hay referencia a los principios, por ejemplo, en materia recursiva. Como digo, falta este elemento que tienda a regular la unificación de criterios jurisprudenciales, como se contempla, por ejemplo, todos los códigos nuevos, pensemos, en Colombia, en Brasil, todo en general. También, es cierto, viendo la experiencia comparada específicamente en Colombia, por ejemplo, en materia de constitución administrativa, tenemos que hay jurisprudencia vinculante, con todo un procedimiento donde la comunidad puede, específicamente también en Colombia y en Brasil, donde la comunidad jurídica puede pronunciarse respecto de los proyectos de unificación de jurisprudencia, una especie de amigos curiae, y en el caso de extensión de efectos de las jurisprudencias, pues si ya tenemos un tema ya discutido, ya definido, con su jurisprudencia consolidada, se podría eventualmente extender la aplicación de esa lógica a casos similares, y se ahorra mucho tiempo. Hay problemas con respecto al distinto de los hechos y la revisión, entendiendo que se va a valorar conforme a la escena crítica, y en este momento hay problemas serios respecto a nivel de corte de apelaciones en recursos de unificación de nulidad laboral y nulidad penal. Respecto prácticamente no cogen recursos vía revisión de la escena crítica. Publicidad de las audiencias, y para eso, y con eso cerramos, tuve la suerte de poder estar en audiencias en cortes en Brasil, y me llamó la atención mucho de que un tema súper gráfico, la puerta de la sala del tribunal estaba abierta permanentemente, durante los alegatos. La gente podía entrar y salir sin problema con el único requisito de estar en silencio. Entonces, un elemento de transparencia creo que puede ser interesante seguir aquel ejemplo. Y también seguir el ejemplo del Tribunal Constitucional que transmite en línea todos sus alegatos. Obviamente entendiendo que son menos alegatos que el de Poder Judicial, pero creo que esta idea de legitimar la acción de las Cortes podría ser interesante sumado al tema argumentativo. Básicamente eso, muchas gracias.